a contar un caso práctico que hemos tenido de mediación escolar. En este supuesto hubo un conflicto con unos niños de segundo de primaria que estaban siempre incordiando a un grupo de alumnos. La manera de incordiar pues era poniéndoles chinchetas en las sillas, quitándoles los libros, a veces desaparecían los estuches y en alguna ocasión aparecían pintadas en las puertas de los baños. Los alumnos mediadores dentro del centro escolar tomaron cartas en el asunto porque ya había afectado incluso a la docente, que cada vez que entraba en ese aula se respiraba muchísima tensión y entonces le resultaba muy difícil llevar a cabo su tarea docente en ese momento. Entonces el efecto que estaba produciendo la conducta de estos alumnos estaba sobrepasando ya los límites. El primer contacto que hubo para gestionar este conflicto, como antes he dicho, eran los mediadores del propio centro. El problema que se observó cuando intervinieron los mediadores a través de un círculo restaurativo que intentaron hacer es que se evidenció que los propios mediadores eran parte del conflicto. Se llamó también al círculo restaurativo a la profesora que estaba implicada, pero fue imposible salir de las primeras conversaciones. En el círculo los niños no acababan de hablar y en el momento en que se detectó que, claro, estaban las partes implicadas dentro de esa técnica restaurativa para gestionar el conflicto, es cuando se vio que era una técnica imposible de aplicar. Seguidamente llamaron a Procumedia para externalizar la gestión del conflicto. Nosotras nos pusimos en contacto con el centro y, claro, indicamos que no se podía gestionar cuando las partes implicadas estaban intentando llevar a cabo una gestión del propio conflicto. Entonces, en Procumedia convocamos a un círculo restaurativo a todas las personas implicadas, al profesor, a los alumnos que habían tenido estas conductas, a los alumnos que habían sido víctimas de dichas conductas y en la primera toma de contacto todos hablaron y expresaron cómo se sentían y qué había pasado. Algunos callaron, pero íbamos pasando la voz para que todo el mundo tuviera su oportunidad en hablar y en decir lo que pensaba. En la siguiente sesión hicimos el círculo solo con los propios alumnos y intentamos que ya teniendo fuera a la profesora pudiéramos que ellos se soltaran y expresaran, y efectivamente hizo efecto porque la profesora, bueno, tenemos una voz que es un pollo, aquí os lo presento, el pollo de Procumedia, que es el objeto que utilizamos para irlo pasando de alumno a alumno. Quien tiene la voz, que es nuestro pollito, es la persona que habla. Entonces se crea un clima de respeto hacia los demás. La persona que habla es la poseedora del pollo y cuando acaba pues se lo pasa al siguiente. Lo hacemos de una manera pues muy distendida para que haya un clima de confianza en el que todos vayan poco a poco soltándose. Inicialmente lo hacemos a través de un pequeño juego de palabras y es como un precalentamiento o la primera toma de contacto con el círculo. De modo que poco a poco van cogiendo confianza y van hablando. Al final, después de varias sesiones, logramos que los alumnos que habían puesto esas chinchetas hablaran y dijeran pues por qué lo habían hecho, y también se escuchó a las personas que habían recibido esa agresión, entre comillas, de los otros alumnos. El caso es que a través de las prácticas restaurativas de las que hemos hablado antes, se consiguió aunar un poquito los criterios de todas las personas implicadas y crear un mejor clima en el ámbito escolar.
y logramos que las personas expresaran, dialogaran y a través de la palabra pudieran comenzar a construir. Y de eso se trata, de que el conflicto no sea algo negativo, sino que se convierta en algo positivo. Así que a través de la palabra y de nuestro apoyo logramos la comunicación en el centro escolar.